Buenos días, ¿cómo andan? Buen lunes. ¿Todo lindo? Estoy muy contento con cómo venimos trabajando, los quiero felicitar. Me parece que esta es una forma súper adecuada, con ganas, con responsabilidad, con esta participación, con este ida y vuelta. Hacen que las clases sean divertidas, que sean amenas, sobre todo que podamos aprender y vamos a compartir con nuestros compañeros, que es lo más lindo que nos permite este espacio. La clase pasada habíamos propuesto entender a la informática no solamente con cómo utilizar una computadora, sino tener una visión un poco más amplia. Entender a la informática como la ciencia que estudia el tratamiento automático de la información. Y para ello dijimos que hay tres partes que son fundamentales pero que no las definimos. El hardware, el software y las redes de datos. Hoy nos vamos a centrar en los primeros dos. Hay un esfuerzo de producción para darle animación a esta clase. Así que vamos a hablar del hardware y del software. El hardware lo tenemos que entender como el conjunto de componentes físicos del que está hecho el equipo. Una computadora, un teléfono, lo que sea, las cosas físicas, lo que podemos tocar es lo que vamos a definir como hardware. Es decir, el teclado, el mouse, un parlante, las cosas que están adentro de la computadora o del celu. No sé, si abrimos la compu vamos a encontrar la memoria, el procesador, la fuente, etc. Todas esas cosas que nosotros vemos que forman parte del dispositivo y podemos tocar es el hardware. Por otro lado, tenemos el software, que es el conjunto de programas, de aplicaciones, las instrucciones, las reglas informáticas, la parte lógica que hace el funcionamiento del dispositivo. O sea que el software le dice al hardware qué es lo que tiene que hacer y de qué manera hacerlo. Un ejemplo de software son los jueguitos, las aplicaciones, etc. Nos vamos a centrar en pensarlo un poquito más para que nos salga de forma incorporada, para ya cuando veamos una computadora, un teléfono, lo que sea, una tableta, veamos y decimos, mirá, este hardware, ese software sí que se puede ver. Y para entrar en eso tenemos que pensarlo de diferentes lugares. Y una forma que hace fácil que nosotros podamos pensar algo, porque yo no quiero que se sepan nada de memoria, yo quiero que lo razonemos. Y no es solamente para informática, es para todas las cosas que nosotros queramos compartir dentro de un formato educativo, de la vida, lo que queramos aprender, lo que queramos recorrer, tenemos que entenderlo, tenemos que poder pensar. No saberlo así, memorizar e incorporar, eso no hace falta, no nos sirve. Entonces, una forma que tenemos para poder relacionar las cosas y que sea más fácil incorporar conocimientos es utilizar clasificaciones. Hay tantas clasificaciones como a nosotros nos interesa hacer. Generalmente cuando nosotros clasificamos, lo que hacemos es buscar cosas que tienen en común para poder pensarlo como un conjunto. Cuando ustedes están estudiando informática, están estudiando para todas las materias, así que presten atención. Volviendo un poquito al hardware, yo no me veo, entonces no sé si estoy poniendo a la derecha, de costado. Entonces me río porque es toda suerte y verdad. Habíamos dicho que es la parte que podemos ver, que podemos tocar de los dispositivos, pantalla, teclado, esto que el otro. Y lo podemos clasificar de muchas maneras, pero hay dos que son especialmente importantes. El hardware, que se llama interno, es decir, que está adentro del dispositivo, por ejemplo, adentro de la computadora, que tenemos la memoria, que tenemos el procesador, cables, etc. Esas partes que son internas. Y los que no son internos le dicen periféricos. No se usa externo, se usa periférico, es lo mismo. Quiere decir que está como alrededor. Los periféricos pueden ser, por ejemplo, un mouse. El micrófono no lo voy a mover porque va a ser un quilombo terrible. Parlante, lo que no se nos ocurra, no sé, si enchufamos por ejemplo un pendrive en el puerto USB, el pendrive también sería un periférico, un hardware periférico. Bueno, por la ubicación de los componentes físicos, entonces lo clasificamos en internos y en periféricos. Pero también, y esta me parece que es más interesante, que la pensemos juntos, es clasificar al hardware por la función que tiene. Y acá tenemos los elementos que son de procesamiento, es decir, que son los encargados de recibir las instrucciones, de interpretarlo, hacer los cálculos, la lógica que les pide el software y emitir las señales que después tiran como respuesta. Ahí entra la memoria del procesador,
La memoria RAM, sí, el procesador, vamos a dejarlo en procesador. Después vamos a entrar en detalle. Los elementos de almacenamiento, y acá sí entra de lleno la memoria. Hay un concepto que vamos a ver más adelante, en la diferencia entre memoria RAM, memoria ROM, diferentes tipos de memoria, pero quizás el hardware de almacenamiento por excelencia es el disco rígido, disco sólido, donde se guarda la información. Puede ser también un pendrive, es un hardware de almacenamiento, porque nosotros ponemos cosas dentro del teléfono. Cuando dicen memoria llena, bueno, ahí tenemos un tema del hardware. Segunda clasificación entonces, elemento de almacenamiento. La primera había sido elemento de procesamiento. Tercera, dispositivos de entrada. ¿Qué son los dispositivos de entrada? Son aquellos periféricos, generalmente son periféricos que están fuera del dispositivo, con los cuales nosotros le colocamos información adentro, o sea, le damos las órdenes. Nosotros cuando hacemos un clic estamos dando una orden, cuando tenemos la pantalla táctil del teléfono y tocamos la pantalla táctil es un dispositivo de entrada, el teclado es un dispositivo de entrada. Dispositivo de salida. Los dispositivos de salida, la cuarta clasificación, son los que nos devuelven a nosotros información después de haber sido procesada automáticamente, como había dicho de definición. Como en la pantalla, la computadora nos devuelve cosas, en el parlante, cuando escuchamos algún audio, etc. Impresora, cuando te tira la cosa en impresa, bueno, es una salida, un dispositivo de salida. Y después hay una última clasificación, que son aquellos dispositivos que son de entrada y salida al mismo tiempo. Depende de la función que tenga. La pantalla táctil, por ejemplo, en la pantalla táctil nosotros escribimos y estamos dando información, y a la vez la pantalla nos está dando información a nosotros. Por este lado, esto es así de fácil, esto es muy sencillo, esto es cosas que entendemos todos, pero hay un montón de información, así que por ahí tienen que ver el video más de una vez o lo van pausando para hacer las actividades que vienen después, porque estas son cosas que una vez que las entendemos son súper fáciles, pero lleva un proceso incorporarlas. Por otro lado, habíamos dicho que el software es la parte digital, es el conjunto de instrucciones, de programas, de reglas informáticas que necesita el equipo para funcionar. Acá no hay una cuestión física, no se puede tocar. Yo sí tengo el teléfono, en el teléfono yo tengo un hardware y un software. El hardware es todo lo que vemos acá, la parte dura, y los programas de adentro son lo que sería el software. Si yo tuviese un teléfono sin software, no sirve para nada, no puedo hacer absolutamente nada. Si yo tuviese un software sin el hardware, me queda como en el aire, dando vuelta. Y los software se clasifican en un montón de grupos. A mí me gusta esta, si a ustedes les gusta otra la podemos compartir, pero me parece que con esta vamos a estar bien. Los software de sistema. ¿Cuáles son los software de sistema? Es el conjunto de los programas que nos permiten a nosotros comunicarnos con el sistema en sí. Bajado a línea sería como por ejemplo el Windows, el Android, o sea, nosotros interactuamos con el teléfono, con la compu a través de los software de sistema. Después están los software de aplicación, que son los programas que tienen una tarea específica, el Word, algún jueguito, no sé, lo que se les ocurra. Y después están los software de programación, que son aquellos programas que nos sirven para hacer más programas. Hasta acá, hoy son todas cosas que son fáciles de entender, pero hay que laburarlas, hay que trabajarlas, hay que procesarlas de a poquito. Ahora vamos a hacer algunas actividades. Muchas gracias por compartir.